Cordial saludo, un afectuoso abrazo de luz y amor para cada uno de ustedes. Soy Fanny Agudelo, hipnoterapeuta, y estoy aquí nuevamente con ustedes para compartirles la burbuja de luz número 5, autohipnosis. Mi enfoque proporciona herramientas adicionales para la sanación en forma segura, permitiéndote trabajar tus limitaciones, reprogramando aspectos del ADN y desarrollando tu potencial a través de la autohipnosis y el desarrollo personal. Te guiaré hacia una versión mejorada de ti mismo, experimentando la verdadera libertad, conciencia y empoderamiento, avanzando así fronteras en tu expansión de conciencia. La autohipnosis es una técnica psicológica ampliamente reconocida que implica inducir un estado de trance hipnótico en uno mismo, similar al estado de concentración profunda y relajación. En este estado se puede acceder al subconsciente para hacer cambios positivos en el pensamiento, en comportamientos o emociones. ¿Qué es la autohipnosis? La autohipnosis es una técnica que permite a una persona inducir un estado de trance hipnótico por sí misma, sin la ayuda de un hipnotizador externo. En este estado, el subconsciente se vuelve más receptivo a sugerencias y cambios positivos. Se utiliza para tratar diversos problemas como ansiedad, fobias, insomnio, estrés, adicciones y mejorar la autoestima y el rendimiento. ¿Cuándo usarla? La autohipnosis implica dirigir deliberadamente la atención hacia el interior de la mente y crear un estado de enfoque concentrado. La autohipnosis puede ser utilizada en situaciones en las que se busca un cambio en el comportamiento, pensamiento o emociones. Puede ser útil para enfrentar situaciones estresantes, mejorar el enfoque, superar miedos, superación de hábitos no deseados o para promover un estado general de bienestar. ¿En qué ambiente? El proceso de autohipnosis involucra un ambiente tranquilo y libre de distracciones, ya sea en interiores o exteriores. Un lugar cómodo, silencioso, que puede facilitar la concentración y la relajación necesaria para entrar en un estado de trance hipnótico. Los beneficios de la autohipnosis son varios. Para mejorar la salud mental y emocional, ayuda a reducir el estrés, promover la relajación profunda y mejorar la calidad del sueño. También puede ser útil para modificar patrones de pensamientos negativos y fomentar la autoestima y la autoaceptación. Permite reducir el estrés, la ansiedad, ayuda a reducir la activación del sistema nervioso y promueve un estado de calma, de relajación. Mejora el rendimiento. Puede ser utilizada para mejorar rendimiento en actividades como el deporte, el estudio o el trabajo. Controla el dolor. La autohipnosis puede ayudar a reducir la percepción del dolor, especialmente en casos de dolor crónico o durante procedimientos médicos. Ayuda en cambios de comportamiento. Puede ser utilizada para superar hábitos no deseados, como fumar o comer en exceso, y promover nuevos comportamientos saludables. Mejora la autoestima y refuerza la confianza y la autoimagen positiva. Superación de fobias y miedos. Se utiliza con éxito para abordar miedos irracionales y fobias. Puede ser una herramienta para la autorreflexión, el autoconocimiento y el crecimiento personal. La autohipnosis proporciona una herramienta para mejorar
internamente. Y ya sabemos que sirve para romper conexiones con entidades negativas. Autonomía y control. La autohipnosis empodera a las personas al permitirle tener un mayor control sobre sus pensamientos, emociones, comportamientos. Al aprender a acceder y dirigir su propio estado de trance, pueden abordar problemas personales de manera autónoma, lo que permite la evolución personal. Es necesario abordar las fuentes de pensamientos compulsivos. Es una herramienta que puede complementar otras intervenciones terapéuticas y mejorar los resultados. A través de esta técnica se busca reprogramar la mente para evitar estrés, angustia, insomnio. Se establece una conexión con su mano luz para fortalecer esta reprogramación. La autohipnosis implica entender y reconocer los problemas, incluso aquellos relacionados con actitudes negativas o pensamientos suicidas. Se explora su origen y se desafían patrones arraigados. La autohipnosis requiere esfuerzo y práctica desarrollando la conciencia y habilidades sensoriales para un mejor control sobre la mente y las emociones, percibiendo al humano luz como un guía interior, sin abandonar el concepto de que tú y tu mano luz son uno solo. La autohipnosis involucra una inmersión profunda en el momento presente a través de la autoobservación y el enfoque en la conciencia plena. Se busca liberar la mente de su constante diálogo interno y conectar con la esencia interior. Esta práctica fomenta la liberación de la identificación con los pensamientos y emociones, permitiendo un estado de quietud mental y una conexión más profunda con el presente. La autohipnosis implica el acceso a la paz interior y a la verdadera esencia a través de la atención plena en el aquí y el ahora. La autohipnosis ayuda a reprogramar el subconsciente, donde se almacenan experiencias, deseos reprimidos y registros liberados al individuo de patrones no deseados y fortaleciendo su conexión con el humano luz. Se subraya la importancia de crear sugerencias positivas y medibles, reprogramando la mente y generando cambios en el comportamiento y la actitud. El subconsciente también es la puerta de conexión a la cuarta dimensión, donde seres superiores interactúan. La hipnosis regresiva es un poderoso enfoque terapéutico para explorar y sanar contenido del subconsciente. A través del conocimiento aplicado se puede elevar la vibración y mejorar la comprensión espiritual. A través de sugerencias positivas se programa el subconsciente para cambiar comportamientos y hábitos no saludables. Es fundamental mantenerse en el presente y no derivarse hacia prácticas esotéricas o proyecciones astrales. La autohipnosis no es para correr riesgos ni buscar experiencias fuera de la realidad, sino para lograr un cambio interno positivo y duradero. Es importante ser responsable con esta práctica, ser persistente y paciente en este proceso de reprogramación. La autohipnosis se enfoca en reprogramar el subconsciente, eliminar hábitos no deseados y comportamientos problemáticos. Se busca desarrollar nuevos hábitos y patrones positivos, mejorar la conexión con la conciencia y eliminar sugerencias negativas. De hecho, la mente consciente genera emociones a partir de los conceptos y luego comunica y envía información al subconsciente.
O sea que aquí hay un proceso de comunicación entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y cuando la mente consciente genera emociones y las envía al subconsciente, el subconsciente las almacena con esa emoción aplicada. Y ahí es donde viene la reacción y la recibe automáticamente. Y por eso es importante trabajar con las emociones positivas y creíbles para que el subconsciente acepte y almacene esas nuevas sugerencias para crear un cambio positivo en el comportamiento y las respuestas automáticas del individuo. La mente inconsciente, por otro lado, reacciona a los estímulos del exterior, elabora conceptos desde un punto de vista negativo y actúa de manera autónoma, instintiva, crítica y negativa. La autohipnosis se enfoca en reprogramar el subconsciente para eliminar hábitos no deseados y comprometidos o problemáticos. Se busca desarrollar nuevos hábitos y patrones positivos, mejora la conexión con la conciencia y elimina sugerencias negativas. De hecho, la mente consciente genera emociones a partir de los conceptos y luego comunica y envía información al subconsciente. O sea que aquí hay un proceso de comunicación entre mente consciente y mente subconsciente. Y cuando la mente consciente genera emociones y las envía al subconsciente, las almacena con esa emoción imprimida en ella. Y allí es donde viene la reacción y la recibe automáticamente. Y por eso es importante trabajar con emociones positivas y creíbles para que el subconsciente las acepte y almacene para generar un cambio positivo en el comportamiento y las respuestas automáticas del individuo. La mente inconsciente, por otro lado, reacciona a los estímulos del exterior, elabora conceptos desde un punto de vista negativo y actúa de manera automática, instintiva, crítica y negativa. En el proceso de autohipnosis y reprogramación es crucial comprender cómo funcionan estas partes de la mente para poder crear sugerencias efectivas que impacten el subconsciente y generen cambios duraderos en los comportamientos y hábitos. Se busca eliminar malos hábitos y reemplazarlos con nuevos patrones más saludables y positivos, reconociendo que no se pueden eliminar todos los aspectos negativos por completo, pero se puede trabajar en particularizar y mejorarlos. La autohipnosis es la herramienta ideal para entablar comunicación con tu ser de luz, establecer ese lenguaje de interacción y destacándose como la herramienta primordial para elevar la certeza y la unión con tu ser de luz. Desarrollar una conexión fuerte con el ser de luz es esencial para llevar a cabo esta reprogramación. A medida que se desarrollan los sentidos, se crea una mayor sensibilidad y conexión con la intuición, lo que facilita la comunicación con el subconsciente. Las sugerencias deben ser creíbles, medibles y generar un estado emocional positivo para que sean aceptadas por el subconsciente y puedan producir cambios en el comportamiento. Con esta herramienta se identifican los problemas críticos y se estudian sus orígenes como posibles conflictos con familiares. Esto se hace para comprender el problema y crear versiones alternativas que permitan el cambio. Estos son los 10 pasos para realizar la autohipnosis. Inicialmente yo recomiendo realizarla una vez al día y que tome entre 5 y 10 minutos. Bien, los 10 pasos. Primero, creación de un espacio tranquilo. Elegir un espacio sin distracciones.
iluminado y cómodo es fundamental para la concentración y la relajación. 2. Inducción hipnótica y relajación. Acá puedes utilizar cualquier método para relajarte y entrar en ese estado mental receptivo que te permite estar en un nivel de relajación medio. Pasar de la media puede ser peligroso porque ya te vas a la cuarta dimensión. Paso número 3. Conexión con el ser de luz. Dirige tu intención hacia tu ser de luz dentro de tu corazón. Sensa con tus extrasentidos. Permanece en silencio y en paz durante 30 segundos. Si no puedes sentirlo, continúa con el siguiente paso. 4. Identificación y exploración de emociones. Reflexione sobre eventos o emociones que han ocurrido durante el día y explora tus reacciones emocionales. Selecciona un tema que quieras trabajar, como un evento que te haya molestado en el día o un trauma no resuelto. 5. Desparticularización y exploración emocional. Recrea el evento elegido en el paso anterior desde una posición de mayor neutralidad emocional. Lo mira, lo sientes por todos los lados, por todas las aristas, todas las personas involucradas. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué fue lo que realmente te molestó? La desparticularización en el trabajo interno se refiere a un proceso en el cual te distancias emocionalmente de un evento o situación específica para poder observarlo de manera más objetiva y comprenderlo desde una perspectiva más amplia. Es un enfoque que busca reducir la carga emocional asociada con el evento y permite verlo de una manera más imparcial. Paso número 6. Reprogramación y programación positiva. El proceso de reprogramación implica cambiar las respuestas emocionales negativas por positivas, lo que tiene efectos beneficiosos en tu bienestar mental y emocional. Programe la experiencia recreando el evento con sentimientos y emociones positivas. Esto implica colocar una perspectiva positiva en el evento original. Apóyate de la programación neurolingüística, la intención y la visualización controlada. Y en ese estado de profunda relajación comienzas a repetir tus afirmaciones. Hazlo con convicción y emoción, visualizando el resultado deseado como si ya fuera real. Visualiza vívidamente cómo te sientes y te comportas con el cambio deseado en tu vida. Imagina cada detalle, cada sensación y emoción asociada con el logro de tu objetivo. 7. Ciclos adicionales. Este paso 7 es opcional. Repite el ciclo de trabajo interno del paso 4 al paso 6 una o dos veces más, eligiendo otros aspectos que te molesten o quieras abordar. 8. Agradecimiento. Agradece a tu ser de luz o humano luz por el proceso de sanación y transformación que has experimentado durante la sesión de autohipnosis. 9. Regreso al estado de conciencia. Salir de la sesión de autohipnosis de manera gradual y consciente es importante para garantizar una transición suave de vuelta a la realidad cotidiana. Mueve tu cuerpo lentamente, cada vez más consciente. Abre los párpados cuando lo consideres conveniente. Paso número 10 y último. Reflexiona. Tómate un tiempo para reflexionar sobre esta experiencia de autohipnosis que acabo de pasar. Lleva un diario, registra tus pensamientos, emociones
cualquier cambio que notes en relación a tu objetivo. Practica constantemente. Recuerda que la práctica constante es esencial para lograr cambios positivos y una mayor conexión con tu mano luz. La autohipnosis puede ayudar a limpiar la psique y facilitar el cambio positivo. Es importante la práctica constante para limpiar la psique, lograr cambios positivos y una mayor conexión y comunicación con el humano luz. Recuerda que la autohipnosis puede ser una herramienta poderosa, pero si tienes inquietudes sobre su práctica, es recomendable que consulte a un profesional o a un hipnoterapeuta cualificado. Cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para el otro. Queremos reprogramar nuestra mente subconsciente para eliminar malos hábitos, comportamientos negativos y conexiones con el mundo onírico no deseados. Sin embargo, esto no significa que podamos eliminar todos los aspectos negativos o el ego por completo. Debemos trabajar gradualmente, enfocarnos en la fuerza de voluntad, con disciplina, desarrollar nuestros sentidos y fortalecer nuestra conexión luz. Nuestra mente consciente es lógica y utiliza la razón, mientras que la mente subconsciente almacena conceptos y emociones. La mente inconsciente reacciona a estímulos externos y puede ser automática y negativa. La mente consciente maneja solo el 5% de nuestras funciones corporales, mientras la mente subconsciente controla el 95%. La autohipnosis busca crear sugerencias creíbles y medibles que tengan un impacto emocional en el subconsciente para generar cambios positivos en nuestros patrones de pensamientos y comportamiento. Desarrollar una conexión fuerte con tu mano luz es esencial para llevar a cabo esta reprogramación. A medida que se desarrollan los sentidos, se crea una mayor sensibilidad y conexión con la intuición, lo que facilita la comunicación con el subconsciente. La autohipnosis es la herramienta ideal